bienvenidos de nuevo a este programa ya número 28, Betel en tu casa. Bueno, hoy tenemos algunas sorpresas. Hoy tenemos, primero que nada, la celebración de la iglesia. Estamos cumpliendo 101 años como iglesia. Nos sentimos de verdad muy agradecidos con Dios. El pastor Moisés hoy también está en estas fechas cumpliendo 42 años de ministerio. Y hoy con mi esposa aquí, ustedes se preguntarán por qué ellos no están dirigiendo hoy el programa. Bueno, y es porque ellos hoy son los entrevistados, son los protagonistas de este programa debido a que estamos celebrando el cumpleaños de Betel y queremos hacer algo íntimo con ellos, que ellos puedan abrir su corazón y aprender de todos los que han vivido durante sus años frente a este ministerio. También nos están acompañando hoy Aronis Páez y Jesús Rincón, siempre brindándonos allí la colaboración a nivel de alabanza y adoración. Vamos a aprovechar como siempre en todos los programas para iniciar con una adoración, muchachos. Bueno, quiero que donde están en su casa hagan conexión con el Espíritu Santo. En este momento, el Espíritu Santo de Dios ven este lugar y llena nuestras vidas. Espíritu Santo, tú llenas mi vida, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu ven aquí a mi vida, llena este lugar.
hacer tu voluntad. Muy bien, qué hermoso es adorar al Señor de esta manera. Hoy, por el aniversario, los chicos decidieron traer unos boleros preciosos para enaltecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a iniciar esta sección de preguntas que queremos que todos ustedes conozcan cómo ha sido el transcurrir de los años de esta iglesia. Una iglesia que cumple 101 años y solo el Espíritu Santo la ha podido mantener durante este tiempo. Todos conocemos que el pionero fue el pastor Bender, quien abrió esa brecha y permitió que muchos pastores, evangelistas, se levantaran en esta hermosa iglesia para luego recorrer toda Venezuela, y así se fue regando toda la palabra de Dios por todo el territorio nacional. Y nuestro amado pastor Jesús Moisés tiene 42 años frente a este ministerio que para mí yo le pondría un nombre, y el nombre que le pondría es propósito. Para mí la iglesia Betel significa propósito, pero yo sé que todos ustedes quieren saber qué significa para el pastor Jesús Moisés la palabra Betel. Por la invitación, porque estar sentado aquí yo nunca lo sentí, no, estaba ya en aquel lado. Esto es como estar en el banquillo de los acusados, ¿no? La pregunta que me está haciendo mi distinguida hermana, ¿qué significa Betel para mí? Yo le voy a contestar de esta manera. Para mí Betel significa estar en la casa del alfarero, porque Betel ha sido el instrumento que utilizó Dios para bendecir el ministerio que me dio, para procesarme, para quebrarme y volverme a construir de nuevo durante 42 años. Ha sido extraordinario verdaderamente, primero porque es la única iglesia que he pastoreado en mi vida, la única. O sea, llevo 42 años en esta iglesia y no he conocido otra iglesia fuera de esta, otras paredes fuera de esta. Por eso pienso que es como estar en la mesa del gran alfarero transformando una vasija. Cada día ha sido para mí una experiencia, una bendición, y sigo siendo procesado por el alfarero. Muy bien, pastor. Así es. Y para usted, pastora Norca, ¿qué es Betel? ¿Qué es la iglesia Betel para usted? Bueno, quiero darte las gracias también porque me siento aquí como rara, ¿no? Siempre dirigimos el programa, pero ahora estamos nosotros de invitados. Pero a la vez me agrada porque podemos compartir con nuestro público también. Bueno, ¿qué es Betel? ¿Qué representa Betel para mí? Sabe que anoche meditaba en todo esto y para mí representa Betel dos cosas muy importantes. La salvación biológica, porque casi todos saben que yo a los días de 6 meses estaba desahuciada y donde me trajeron aquí, casi moribunda, fue en Betel precisamente, cuando estaba en la 20. Y allí TLO oró por mí, el evangelista que estaba en ese momento, y fui sana. Para mí fue una salvación biológica. Pero también representa una salvación espiritual. Porque a pesar de que durante mi niñez y durante mi juventud yo no conocía a Betel, sino simplemente me levanté en otras iglesias, cuando estaba adulta, pues llego a Betel. Ahí fue donde yo conocí a Betel. Pero nunca se me olvida que mis padres me decían, recuerda que el Señor te sanó en la iglesia Betel. Con eso crecí yo. Cuando llego aquí ya adulta y veo y conozco a Betel, bueno, yo creo que yo me sentí como algo familiar. Me sentí como que si Dios me había llamado para esta iglesia. Y desde allí, pues, y desde que estoy al lado de mi esposo, para mí representa la salvación espiritual, porque ahí fue donde realmente comencé a crecer y que el Señor me fue moldeando de acuerdo a su voluntad. Aquí aprendí y aquí desarrollé mi ministerio. Por eso digo que es muy importante. Betel representa para mí
una institución de formación espiritual en mi vida, porque aquí fue donde el Señor se plació utilizarme como en este ministerio hasta llevarme a ser pastora y compartir con mi esposo esta carrera que estamos haciendo y que tenemos por delante hasta que el Señor pues sea la voluntad del Señor. Y yo creo que esto para mí no es extraño, porque yo creo que Dios lo tenía todo planificado. Si Él trajo aquí para salvarme la vida, pues y ahora me veo como pastora de esta iglesia, eso estaba dentro de la voluntad de Dios. Y por eso siempre me siento feliz y contenta en Betel, porque creo que estoy dentro del propósito de Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Yunasi decía que Betel era sinónimo para ella de propósito, y eso es parte del propósito. Sabemos que el nombre Betel significa casa de Dios y puerta del cielo, pero para nosotros significa muchísimo más lo que hacemos vida en todo este ministerio. La iglesia tiene 101 años. El pastor de esos 101 años ha sido el ministro que más tiempo ha permanecido. Quisiera preguntarle, pastor, nosotros los que tenemos la oportunidad de compartir con usted sabemos algunos detalles que usted siempre nos ha comentado de su llamado, pero que hoy nos pudiera compartir al público, a todas las personas que están pendientes de este programa, ¿cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue cuando usted hizo esa transición de Caracas para acá? Que nos contara todo desde su juventud hasta llegar aquí a la iglesia Betel. Buena pregunta. Yo me he hecho esta pregunta siempre, ¿cómo sucedieron todas estas cosas? Pero voy a contestarte en dos dimensiones. Una fue el llamado al ministerio, que sucedió en la ciudad de Caracas, donde se incendió en mí el evangelista, el que empecé por las iglesias de Caracas a recorrerlo porque me invitaban, iba de una iglesia a otra, era como un frenesí eso en la semana. Mire, Pastor Moisés, hoy va a estar en Petare, hoy va a estar en la iglesia del Valle, va a estar en la iglesia de Katia, va a estar en todas. Pero ese fue el llamamiento de Dios como evangelista. Pero el pastor, ese llamamiento se formó aquí en Barquisimeto, en esta iglesia Betel. Fueron dos cosas. Una cosa fue el llamado al ministerio, pero hasta ahí me dejó Dios. Pero necesitó 42 años para formarme como pastor. O sea, este fue el llamado más importante que recibí yo en este caminar pues con el Señor. Qué bueno, pastor, saber esa diferencia que hace entre la forma como fue evangelista y cómo pasó. Ahora yo quisiera preguntarle, bueno, muchísimos detalles quisiéramos, ojalá el tiempo nos permitiera abarcarlos todo. Uno, ¿a qué edad más o menos, cómo sintió usted de su juventud llegar aquí a Barquisimeto, dejar su ciudad natal? ¿Cómo sintió que esta era la iglesia a la que Dios lo había llamado para quedarse después de haber predicado en otras iglesias? ¿Qué vio de diferente aquí en Barquisimeto para quedarse? Ya son 42 años, el ministro que más tiempo ha permanecido frente a esta iglesia. Sí, fue algo, yo le voy a decir, yo no sabía que era Betel. Yo no tenía ni idea. Le voy a decir esto. Cuando yo estoy en la ciudad de Caracas, predicando como un evangelista que iba de un lugar a otro, los ministros de ese tiempo vieron en mí la forma, que tenía que formarme tenía que tener una formación teológica. Y me envían a Barquisimeto, yo no conocía Barquisimeto, al Instituto Bíblico, a prepararme, a estudiar. Ahí estuve pues durante unos añitos estudiando allí en el Instituto Bíblico, y de pronto, no sé, yo te digo, la idea mía era volver otra vez, ir a viajar por el mundo. Lo mío era buscar otra latitud de predicar, yo donde sea, pero me gustaba era eso. El proceso fue diferente totalmente para mí. Dios me paró, me trancó y de pronto me dijeron, tiene que ir a Betel a predicar porque aquí el pastor de la iglesia en ese momento había enfermado, estaba un poco retirado, había algunos problemas que se presentaron y me enviaron a predicar a la iglesia. Y de pronto me dijeron, no, usted vaya a competir allá como pastor. Yo dije, oye,
Todo era tremendo de que yo viniera a competir. De hecho, estaba otros pastores y evangelistas buscando ser pastores de la iglesia de Betel, porque Betel era la iglesia más famosa en eso. Yo llegué a predicar y me acuerdo que prediqué como una semana le tocaba a cada uno. Uno empezaba el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, predicaba aquí, en este altar, pero el altar no estaba aquí, estaba mucho más allá. Y yo regresaba en la noche al instituto, venía a predicar, me iba, pero una noche el Señor me habló y yo llegué y empecé a predicar, era como un evangelista. Yo no estaba predicando, yo predicaba, hermano, y empecé a predicar y había gente enferma y yo la llamaba y oraba y la gente se sanaba. Bueno, y me regresé y ese día, al terminar mi faena, dijo, yo me voy para Caracas. Ya dejé mi predicación de una semana aquí. Yo no iba a pensar que me iban a nombrar a mí un pichón de alumnos de un instituto como para yo decía, bueno. Es más, fíjese que aquí vino Carlos Jiménez, uno de los grandes evangelistas, también a ser protagonista de quién buscamos como pastor. Yo me voy a Caracas y recuerdo que me fui un sábado, salí del instituto, me voy a Caracas y llego a Caracas y me voy a mi iglesia en la mañana, a la iglesia de Katia, donde yo pertenecía, y allí me senté y regresé a la casa y me dijeron que en la tarde tenía que regresar a la iglesia en Caracas, a Katia, para que le predicara a los jóvenes. Y yo, bueno, con mucho gusto. Como a las 2 de la tarde, fíjate esto, yo entré en el baño, me bañé, me acomodé y me estaba arreglando, poniéndome la corbata y estaba mirándome frente al espejo del baño. Y ahí oí yo la voz del Señor por primera vez. Esa voz me habló. Me quebranté en este momento porque recordé ese momento tan tremendo, porque oí la voz que me dijo, eres el pastor de Betel, regresa. Es algo, contar estas cosas es algo difícil cuando Dios te habla, porque uno se la cuenta a los seres humanos, pero yo la recibí ahí, recibí esa voz tan fuerte y le dije a mi madre, me voy otra vez a Barquisimeto. Y cuando yo llegué a Barquisimeto, apenas llegué y me dijeron, te acaban de elegir como pastor, pero si yo no estaba aquí, no, tú como eres el pastor de la iglesia, tienes que ir a recibir él. Entonces se estaba confirmando esa voz que me habló en el apartamento de Caracas, donde ese apartamento todavía existe, imagínense, se quedó abandonado allá, y me dice, tienes que ir, porque cuando yo oigo esa voz, yo no oí la voz de un ser humano, yo oí la voz de Dios que me hablaba y la oí dentro de mí como que me retumbaba. Mire lo que me dijo, ahora estoy recordando, eres el pastor de la iglesia, el que pelee contra ti caerá. Y así fue. Yo vine, pero yo era un muchacho, yo no sabía cuál era el propósito de Dios de mantenerme 42 años aquí. Qué tremendo, pastor, y gracias a ese llamado, gracias a ese momento estamos nosotros aquí. Somos productos de ese momento, y lo importante que es obedecer al llamado. Porque gracias a ese llamado muchas vidas hemos sido bendecidas. Y gracias, pastor, por obedecer la voz de Dios y nos motiva a nosotros. O sea, les tocó, es grande lo que hizo, porque dejar su tierra y su parentela, como lo hizo Abraham, y venir a la tierra que Dios lo llamó sin nada, porque ya tenía su casa, sin nada, para venir a dirigir una iglesia que vino solo con una palabra, pero lo importante que es obedecer la voz del Espíritu Santo. Sí, señor. Y usted, pastora, ¿cómo fue su llamado? Bueno, Yunancy, yo creo que
mi llamado aquí en Betel es una cosa, pero desde niña yo siento que fui llamada por el Señor. Porque quiero contarte dos cosas que me experimenté cuando niña. Yo crecí pues en otras iglesias cerca de mi casa, pero de niña me encantaba ir a la iglesia. Yo me acuerdo mucho de la escuela dominical porque nos hacían concursos del que se aprendiera los versículos, el que investigara cosas en la Biblia. Y yo recuerdo que me gustaba porque le daban a uno una chupeta, un lápiz, una pizarrita mágica. Yo me ganaba todo eso porque me encantaba. Y cuando yo me sentaba y oía a los predicadores, yo sentía esa necesidad como de querer estar ahí predicando. O sea, eso de niña nunca se me olvidó. Y cuando yo termino mi primaria y entro a bachillerato, hay algo, una experiencia que tengo que la veo, nunca se me olvida, y yo creo que el Señor no ha permitido que se me olvide. Ya yo tenía 12 añitos cuando comencé primer año, y ya yo estaba más consciente de todas las cosas. Y yo hice una oración al Señor, y le dije: Señor, voy a comenzar una nueva etapa. A mí me encantaba estudiar, y yo decía: voy a terminar bachillerato y sigo medicina. Y le hice una oración al Señor, y le dije: Señor, todo lo que yo aprenda ahorita en el liceo y como profesional, quiero utilizarlo en la obra tuya. Permíteme que yo todo lo que aprenda lo utilice en tu obra. Y me impacta, yo creo que el Señor no me permitió olvidarme de esa oración. Es porque yo, de paso, no estudié medicina, estudié agronomía. Y me dio la oportunidad de trabajar en el área de educación. Y todo lo que he aprendido allí, ahora me doy cuenta que yo lo aplico en la iglesia, en el área educacional, pero ya cristiana. Entonces, fíjense que una niña orando y el Señor le marcó la vida de esa manera. Ahora bien, ¿cómo fue ese? Por eso digo yo que yo creo que mi llamamiento ha sido desde niña. Por eso el Señor me sanó y me apartó, porque el evangelista dijo: esta niña es apartada para Dios. Lo sé porque mis padres me lo decían. Así que mi llamamiento fue desde pequeña, desde niña. Y aquí en Betel, cuando yo llego a Betel, ahí es donde yo siento ese llamamiento, como lo vemos, o sea, en la práctica. Cuando yo estoy con mi esposo, nosotros fuimos y conocimos la visión, pero cuando vinieron aquí a explicarnos la visión, los pastores, que fueron los pastores Castañeda, después que terminaron de explicarnos todo, esa invitación que le hicimos, nos reunieron a mi esposo y a mí y le dijeron a mi esposo: pastor, usted de aquí en adelante, usted se encarga de los hombres y usted se va a encargar de las mujeres. Y ahí fue que realmente vengo a sentir yo ese llamamiento tan fuerte, porque estando yo acá, yo estaba full en la universidad, daba clase, investigaba, asesoraba tesis, y de paso me hacía estudios de posgrado. Así que yo le decía a mi esposo: ay, yo quisiera predicar, quisiera esto, pero yo no tengo tiempo. Entonces, ¿cuál era la idea mía? Mi pensamiento, le dije a mi esposo: cuando yo me jubile, ahí voy a activar en la iglesia. Fíjense los pensamientos míos, pero gracias a Dios que nuestros pensamientos no son los del Señor. Y cuando ella me dice: ¿te vas a encargar de las mujeres? ¿Sabe qué dije yo? Sí, yo me voy a encargar de las mujeres. Nunca se me olvida, desde que nos fuimos de Betel hasta la casa, mi esposo me iba diciendo: ¿y cómo vas a hacer tú? Y si tú tienes mucho trabajo en la universidad, ¿cómo vas a encargarte de las mujeres? Yo le dije: yo no sé cómo, ni cómo comenzar, pero si el Señor me está llamando, yo voy a obedecer. Y Él se encargará de arreglar todas las cosas. Mira, esa decisión para mí marcó totalmente mi vida, y por eso la recuerdo, y yo digo que ahí se activó ese llamamiento que Dios me había hecho. Y desde ese mismo momento yo comencé a trabajar con las mujeres, mi esposo con los hombres, preparábamos clases, ministrábamos.
yo retaba a las mujeres, me acuerdo que le ponía tremendos retos a las mujeres, vamos a hacer esto. ¿De dónde me salió eso? Mira, el Espíritu Santo me dirigía, porque yo le decía, Señor, si tú me llamaste, tú me tienes que dar dirección. Y literalmente yo puedo decir que yo oraba y yo sentía dentro de mí esa voz interna del Espíritu Santo diciéndome qué era lo que tenía que hacer, y así lo hice. Y ustedes se preguntarán, ¿y el trabajo en la universidad? Pues mira, el Señor me multiplicaba el tiempo. ¿Por qué? Porque yo hacía primero todo lo que era de la iglesia, y a las 11, 11:30, 12 me ponían a hacer las cosas de la universidad, y hasta la 1 duraba. Y por eso es que todo el mundo me preguntan, ¿por qué usted trabaja tan tarde en la noche? Porque me acostumbré a hacerlo de esa manera. Ahora, bueno, me siento más bien más aliviada, porque como estoy jubilada de la universidad, ahora estoy dedicada a 100% a este hermoso llamamiento. Pero desde allí lo sentí. Bueno, qué bonito saber que los llamados, por así decir, de forma diferente, pero con un mismo propósito. Dios lo iba tratando a cada uno de su forma. Y la pastora, bueno, el ministerio de mujeres es un pilar fundamental. Desde que la pastora se involucró al ministerio, la iglesia subió de nivel. El pastor transitó un tiempo bajo el método tradicional, podemos decir, ¿verdad? El método que imperaba tradicionalmente, el pastor pendiente de todo, llega la visión, se involucra la pastora, y es como Dios hacer de subir la iglesia de nivel. Qué bueno saber cómo Dios une ese propósito, y somos lo que somos hoy gracias a que los dos dijeron que sí. Gracias a lo que los dos dijeron que sí, porque el inicio de Betel, bueno, se dio porque un hombre como Bender dijo que sí. La continuidad se dio porque el pastor que nos contó esas palabras que llegaron al corazón, aceptó esa palabra de parte de Dios. Y después de un tiempo de movimiento tradicional en la iglesia, llega un nivel más alto con la incorporación de la pastora al pastor, y es por eso que celebramos lo que es la iglesia Betel. Vamos a aprovechar para continuar aquí con los muchachos y tener un tiempo de adoración y alabanza. Yo te invito ahí donde tú estás, que te puedas decirle al Señor: quiero amarte con todo mi corazón, Señor. Quiero amarte con toda mi vida. Quiero amarte con todo mi ser, Señor. Dile al Señor: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. No mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, ante tu altar, Señor,
hermoso es adorar al Señor y estamos agradecidos por el lugar donde Dios nos colocó, agradecidos porque hemos podido descubrir cuál es el propósito de nuestra vida y hemos tenido, digamos, el espacio para cumplirlo, que es esta iglesia. Eso es lo más hermoso que tiene Betel, que todos somos necesarios, todos podemos desarrollar nuestro talento, todo el que llega puede trabajar para Dios. Y quiero continuar preguntándole a nuestro pastor, ¿cuál ha sido, pastor, el momento más difícil que usted ha vivido en estos 42 años y cómo lo superó? Siempre las dificultades han existido. No hay ninguna conquista sin dificultades. Pero rememorando mis memorias atrás, creo que el momento más difícil fue ese momento cuando llego a la iglesia. Porque me consigo con una iglesia que estaba entrando en una transición de cambio sin yo saberlo, ni lo sabían ellos tampoco. Era como una iglesia que estaba saliendo de un tiempo que venía ya muy antiguo, un método muy antiguo, y yo tenía que llevar a la iglesia, y muchas personas, no muchas, sino había un grupo de personas que no querían ese cambio. Yo necesitaba, entonces Dios me dirigía a llevar la iglesia a pasar el Jordán para que buscara la tierra prometida. Y en busca de eso, pues, hubieron personas que no aceptaban el cambio. Primero, porque yo era muy joven. Segundo, era inexperto, no era un pastor de tradición. Pero yo traía algo que ya le había dicho. El que pelee contra ti va a caer. Y yo sabía. Yo entonces traté de llevar esos cambios. Fue los momentos difíciles porque fueron momentos de guerra, de pelea, de batalla, de ¿cómo decirte? Había que batallar. ¿Y cómo lo supero? Lo supero porque empecé a buscar el rostro de Dios, empecé a orar y ayunar como nunca lo había hecho, porque yo me sentía, es más, te voy a decir, en este lugar donde estamos ahorita transmitiendo, era el lugar donde estaba un bautisterio. Y aquí era muy viejo aquel sitio. Yo no tenía oficina pastoral, no tenía nada. Y yo me vine atrás del bautisterio y aquí, en este mismo sitio donde yo estoy parado, oraba, me arrodillaba y le decía, Señor, enséñame a ser pastor, porque yo no sé cómo enfrentar a esta gente, porque eran gente mayor, eran gente... Y bueno, y el Señor me dio la salida, pero la mayoría de las personas me apoyaban, y más la juventud de la iglesia. Yo tenía gente joven que estaba conmigo batallando. Eso fue el momento que yo pude también superarlo. Bueno, 42 años, se dice fácil, se viven muchísimas experiencias. Sí. A veces las personas ignoran todo lo que hay dentro de lo que envuelve el ser pastor. Y yo sé que, bueno, seguro muchísimas otras, pues, que vivió. Pero también, pastor, de tantas cosas que vivió, ¿qué puede contarnos de esas anécdotas bonitas, de ese momento de alegría? ¿Cuál recuerda que usted puede decir, bueno, así como viví momentos de dificultad, también viví momentos de bendición? ¿Qué puede recordar en esos 42 años de ministerio que fueron esas conquistas que usted dijo, bueno, gracias a Dios por estos momentos, que nos pueda contar? Bueno, yo diría que los momentos más gratificantes, vamos a decirlo así, en el transcurso de los años que Dios me ha dado, yo pienso que se dividirían en varios. Hubieron muchos momentos gratificantes, pero yo voy a buscar lo más específico, lo más resaltante, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sí. Fue la noche que yo llegué aquí y me ungieron con el santo óleo. Sobre este altar, más allá estaba el altar. Eso para mí fue una de las satisfacciones más grandes, haber ganado una batalla espiritual para convertirme en pastor. Y lo otro gratificante, hermanos, es ver la formación de muchas personas como ustedes, que se convirtieron en líderes,
en verlos a ellos cantando aquí, pastores que se han formado, iglesias que se fundaron, unas se perdieron, pero ahí volvimos a comenzar otra vez. Formación de gente que yo te digo, yo a veces voy por la calle con pastor y me saludan. Y yo, ¿cómo está? No, yo me formé en Betel. Y gente que está fuera del país también, formado en esas batallas. Creo que ese es el momento. Y lo otro gratificante para mí es llegar a esta edad, sano y fuerte. No es lo mismo tener 77 años y estar fuerte, sin ninguna enfermedad, claro, sabiendo cuál es el camino por donde Dios me lleva, hasta que Él me diga, ya es tiempo de irte. Oye, nos aferramos a esa palabra que usted nos comentó una vez, que Dios le dijo, largo camino te resta. Nosotros creemos en esa palabra y sabemos que Dios le está dando fuerzas nuevas cada día. Amén, así es, que tenemos pastor para rato. Amén. Y algo que ahora queremos entrar digamos, en un otro tema que ha sido la evolución, porque son 101 años, o sea, la iglesia ha evolucionado muchísimo. Y el proceso, yo llegué desde muy niña a la iglesia, tengo prácticamente toda mi vida aquí, crecí en este lugar y he podido ver la evolución de la iglesia. Nosotros éramos una iglesia como de unos 180 miembros, nos conocíamos todos, ya uno sabía, había bancas, y ya uno decía, bueno, esta es mi banca, aquí me siento yo. Y cuando miraba alrededor y fácilmente uno veía quién había venido por primera vez a la iglesia. Pero llegó un momento donde la iglesia pasó por una transformación. En un momento nosotros llegábamos y entrábamos libremente por esa puerta. Llegó un tiempo donde uno llegaba y decía, ay, me quitaron el puesto, ¿ahora dónde me siento? O había que hacer cola para entrar y yo decía, mire, es que yo soy líder, déjeme pasar, decía, porque a veces los servidores no los conocía. Comenzamos un crecimiento y una evolución maravillosa. Y yo quisiera preguntarle a los dos, ¿qué fue lo que Dios les dio para que la iglesia creciera? Pasáramos de ser a 180 a más de 1000 y fue rápido. El crecimiento no fue algo que a poco, fue rápido. Bueno, yo pienso que nosotros comenzamos, yo y mi esposa, a observar si verdaderamente, mira, todo ministerio tiene un proceso también de subida y bajada y luchas y enfoque y ajuste de todo eso. Pero nosotros nos fijamos que hacíamos todo el esfuerzo de trabajar y la iglesia crecía, pero se mantenía y bajaba, subía y bajaba. Y no nos dábamos cuenta que teníamos una puerta trasera, donde la gente entraba por acá, pero nos salían por el otro lado. ¿Qué nos llevó a eso, verdad? Nos llevó a pensar, no, tenemos que ir más allá, tenemos que, ¿cómo decirte?, buscar algo, y empezamos a orar por ese crecimiento. No fue fácil tampoco. No sé y qué ayunar también. Y ayunar también. Yo creo que en ese ayuno, ¿verdad?, que yo estaba en la casa, yo estaba ayunando por eso, porque yo les quería pedir al Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque también estábamos estábamos solos, como Betel solo, no teníamos ningún ministerio que nos apoyara, que era, conocemos el ministerio internacional, tal, no, estábamos solos, ¿verdad? Sí. Y yo estaba ayunando, mi esposa seguía trabajando en la universidad, ella iba y venía, pero yo no sé por qué algo misterioso, llegó un miembro de nuestra iglesia y me puso un cassette, ¿verdad?, del pastor Castellano, como que era el pastor Castellano. Yo tenía, ¿sabes lo que hice yo? Yo había cortado un cartón y le escribí ese cartón con ayuno y oración. Ahí en ese cartón yo todos los viernes estaba ayunando en la terraza de la casa y ahí pegaba la frente a orar. Cuando yo agarré ese cassette y lo oí, mi esposa llegó y le dije, yo quiero que tú oigas eso. Y ella se fue por la universidad
y lo oyó. Y ella echará el cuento. Sí, pero antes de llegar a ese cassette, fíjense cómo fue el proceso. Mi esposo dijo, vamos a entrar en ayuno y en oración para que el Señor nos dirija qué debemos hacer. Porque los dos estábamos inconformes con lo que estaba pasando en la iglesia. Crecía, bajaba, y así, pues eso implica que nos manteníamos como estables. Y llegó la Semana Santa y nos fuimos para Jericó. 3 días de ayuno, con el único propósito que el Señor nos hablara, a ver qué iba a pasar, cuál era la dirección que nos tenía que dar a la iglesia. Fuimos, recuerdo yo muchísimo, 67 personas. Y allí empezamos a elegir, vamos a hacer un equipo de trabajo. Elegimos 21 personas. Y nos venimos y empezamos a trabajar con estas personas. Pero ahí llegó el cassette. Fíjate que la respuesta de Dios fue tan rápida que llegó un cassette. Y el cassette era de La Visión, del MCI. Y él lo oye y después me lo da a mí, yo me lo llevé a la universidad, oyéndolo en el carro. Y a mí Dios me habló, eso era lo que quiere Dios. Nosotros veníamos con 21 personas, como que formando un equipo, pero no era como lo hacen ellos. Bueno, resulta que yo llego a la casa y le digo, mi amor, esto es lo que quiere el Señor. Yo voy a investigar esto. Investigué en la computadora y había en junio, 16 de junio, había una reunión allá que la llamaban trimestral. No era la convención internacional, sino la convención trimestral. Y yo le dije, vámonos para esa convención trimestral. Bueno, y arreglamos todo. Y cuando iba a llegar el día, mi esposo tuvo como un ataque espiritual, le digo yo. Y me llega, no vamos a ir mejor. ¿Cómo? No, ya a mí se me quedaron las ganas. Yo le dije, no, si tú no vas, voy yo. Tú te vas a ir sola, sí. Y él se unió otra vez conmigo y nos fuimos. En esa convención trimestral, el Señor oró por nosotros. Ministró sobre nuestras vidas. Yo me acuerdo que caímos y de ahí nos levantamos y yo creo que de ahí tomamos el espíritu de la visión. Nos organizamos con la iglesia y nos fuimos en la convención internacional de enero, que fuimos varios de los que estaban trabajando con nosotros, hasta incluso le dimos ayuda, pagamos, nos fuimos para allá en ese enero. Y allí, mi amor, todavía esto será, porque tú sabes cómo es un cambio muy grande, y esto será así, algo, él todavía dudaba, pero hay algo que el Señor nos confirmó, y era que hacían 10 años, eso fue el 2003, y hacían 10 años, que fue en el 1993, mi esposo invitó a Carlos Jiménez. No sé si ustedes se acordarán, pero tuvo Carlos Jiménez acá. Y cuando él estuvo acá predicando, él me llamó a mí y él ministró sobre mi vida y me dijo, tú serás madre de multitudes. Y a mi esposo le dijo, tú serás padre de multitudes. Y yo, ¿qué es eso de ser madre de multitudes? Ni me lo imaginaba, pero yo lo guardé en mi corazón sin saber. Cuando fuimos allá en el 2003, 10 años después, cuando estábamos en la Convención Internacional, hay madre de multitudes, padre de multitudes. ¡Oh! Esto es, pero ¿tú sabes por qué? Porque Dios quiso que tuviéramos seguro que ese era el camino. Y así lo entendí. Y yo le dije, mi amor, este es el camino. Compramos los libros, ¿te acuerdas, mi amor? Sí. Compramos los libros. Claro, mi resistencia a esa situación era que para mí en ese tiempo Colombia era un escenario de guerra, de bombas y de narcotráfico. Estaba el famoso narcotraficante Pablo Escobar y bueno, yo miraba a Colombia como un escenario de guerra. En ese tiempo Venezuela estaba en las manos del Señor. Ahora está al revés la cosa. Y también cuando estaba allá, claro, era un cambio total. Y mi amor veía todas danzando con esas cosas. Y él miraba, no, la iglesia nuestra era una iglesia tradicional. Y eso le chocó también a él. Y decía, pero pues será esto. Pero fíjate cómo trabaja el Señor. 10 años antes de venir Carlos Jiménez y darnos esa palabra,
10 años después, escuchando la palabra ya. O sea, es una conexión total. Dios es hermoso y de verdad que allí, como les digo, compramos los libros y empezamos la visión. No, yo estoy seguro que cada evento que ha vivido la iglesia ha sido Dios trayéndolo. Y claro, la pastora decía algo muy importante, ese momento de transición, de pasar de una iglesia tradicional, normal, de una, así lo comentaba, 150, 180 personas, venir y llega la visión, llega esto que ustedes traen, somos parte de esa historia, y comenzar a ver todos los cambios que se dan en la iglesia. Provoca eso en la iglesia un crecimiento. Y el crecimiento trae consigo una necesidad, la necesidad de espacio. Exacto. De la iglesia, el pastor toma la iglesia, por supuesto, con una sede ya propia que venían adquiriendo los demás pastores, pero ya genera este impacto. Yo recuerdo un momento muy particular, predicando el pastor Orlando Castañeda, una de las primeras personas creo que ustedes trajeron acá a la iglesia de allá de la visión, y el pastor dice, mire, si ustedes entran en este río va a venir un crecimiento y aquí la gente se va a agolpar para entrar a la iglesia. Y a mí me daba mucha risa. Yo recuerdo muchísimo esa primera predicación del pastor Castañeda porque yo lo escuchaba a él y yo miraba alrededor. ¿Sí? ¿Agolpar para dónde? Si tengo como 4 o 5 sillas vacías a mi alrededor. Y bueno, pasó y vino ese empuje de la visión. Y se me había olvidado esa predicación. En un momento iba a entrar ya cuando estaba todo. Y yo necesitaba entrar porque siempre he trabajado con el Ministerio de Televisión. Y necesitaba entrar rápido por la puerta lateral, pero no pude entrar por la cantidad de personas. No pude entrar, había muchísima gente y en ese momento el Espíritu Santo me recordó lo que dijo el pastor Castañeda. Cuando él dijo, la gente va a hacer cola para entrar. Y yo dije, wow, cuando Dios tiene un propósito con algo y uno se alinea, se cumple. En base a esto hago la siguiente pregunta, pastor, porque eso generó la demanda de un espacio. Hoy la iglesia cuenta con un espacio bastante amplio, seguimos conquistando por supuesto, pero se han comprado 5 o 6 terrenos alrededor de la iglesia. ¿Cómo llegó esa palabra? ¿Cómo se pasó, pastor, de no solo crecer en multitudes, sino de tener esa unción de comprar territorio? Hoy nos reunimos en este marco de cuarentena en el estacionamiento, que es un espacio abierto, seguro con una capacidad de más de 600, 700 personas en ese espacio. Y son espacios que contamos, los salones de capacitación destino de Universidad de la Vida, la casa donde está la fundación, el acceso que se tiene donde estaba la zona del cafetín, la zona kids. La iglesia tiene muchos espacios. ¿Cómo se dio eso, pastor? ¿Cómo llegó usted? Bueno, voy a comprar, voy a crecer. ¿Cómo nació eso en usted? Yo creo que la respuesta era eso mismo que usted estaba diciendo, el crecimiento, la multitud, que nosotros decíamos, ¿dónde vamos a meter a la gente que está llegando? O sea, era algo, y era mi conversación con mi esposa, y decía, no, ¿qué vamos a hacer? Ahora, yo nunca he sido esa persona, ¿cómo decirte?, hábil para el comercio. No, yo siempre he sido así, más bien mi esposa es más para las cosas del comercio. Sin embargo, las cosas, creo que Dios me las traía, me las ponía así, me llegaban en ese momento. Y fue cuando nos ofrecieron pues la primera casa. Sí. Esta casa que está aquí, el portugués, que era el dueño del bar, que me acuerdo, que llegó y ofreció esa casa. Pero él llegó y me puso unas restricciones, me va a pagar así, si no me paga, va a perder lo que... Unas cosas así que daban miedo, ¿no? Y él tenía un abogado, que era un señor que era también como... Lo llamaba a uno. Yo decía, ese negocio con este tipo, como fue, bueno, yo entonces empecé a hablar con mi esposa porque me puse de acuerdo con ella, mira, esto y esto, ¿qué hacemos? Entonces ella empezó a decirme, no, siempre hay el consejo. Fíjense, siempre uno debe tener la esposa, que no, vamos a hacerlo. Me dice, entonces, ¿qué pasó? El ánimo vino para mí. Entonces yo dije, vamos a hacerlo. Entonces, bueno, cuenta tú más o menos qué pasó después de esa conversación. Bueno, realmente yo creo, para abarcar un poquito más,
Y yo pienso que yo le creo mucho al Señor. Cuando el Señor nos da ese crecimiento, porque como tú decías, Yonancy, el crecimiento empezó rápido. Entonces nosotros recuerda que teníamos escuelas líderes para encuentro por encuentro, aparte de la escuela de los niños, etcétera. Aquí estaban faltando salones. Pero una de las cosas que yo veo es que el Señor da en el momento en que lo necesitemos. Cuando tú estás accionando, cuando tú estás creciendo, cuando tú estás desarrollando, Él te va dando lo que vas necesitando. En eso le creo. Yo le dije, mi amor, necesitamos territorio. Y yo le dije, vamos a hacer negocio con ese, él era un portugués. Y nos costó la casa 625.000 bolívares. Eso era mucho dinero para ese momento. Y yo le digo, mi amor, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto le ofrezco para hacer negocio? 100.000. Y yo le digo, yo voy allá, yo le digo, mira, le ofrezco 100.000 y nos deja la casa. Entonces me dijo, mes y medio para pagarme el resto. Y yo le dije, Señor, denos 3 meses. No. Y eso no fue posible que nos diera 3 meses. Lo cierto fue que yo le dije que nosotros vamos a recoger dinero con el pueblo. Nada más. Mire, nosotros todas hicimos compromiso con el pueblo. Toda la semana le llevábamos algo, nos firmaba. Y llegó el mes y medio y debíamos 200.000 todavía. Y mi esposo vamos a perder todo. No lo vamos a perder, le dije yo. Y ¿sabes qué? El Señor le trancó la solvencia del agua y la solvencia de la luz. ¿Y sabe cuándo la soltó? A los 3 meses que yo le pedí. Y ya a los 3 meses les teníamos los 200.000 bolívares. Le cuento esto nada más, pero todos los terrenos que hemos comprado tienen una historia y tienen un milagro de Dios. Nosotros hemos comprado el bar-restaurante que estaba allí a ese mismo señor a través de un milagro. Por el tiempo no se los cuento. El estacionamiento a través de un milagro. El otro también. Nunca hemos tenido el dinero para comprar, pero el Señor nos ha permitido en 3 meses siempre pagar. Y, o sea que compramos prácticamente de contado, no debemos nada y todo lo hemos adquirido. Pero cada lugar de eso tiene un milagro. Bueno, y eso a mí, quiero robarme un minutico, me motiva mucho porque nosotros ahorita estamos frente a la iglesia del oeste y allí estamos alquilados, todavía no es terreno propio, y es una iglesia hija de Betel, y yo recuerdo que estaba orando porque nos tocó vimos un espacio, Javier estaba orando y Dios le dijo, ese es el espacio, y fuimos, tocamos puertas, y empecé a orar por eso, estoy orando por eso, y algo que me dijo el Señor cuando estaba orando, Betel siempre ha tenido terreno propio. La bendición de la mayor, que por supuesto es esta, vendrá sobre la menor, que la menor por ahora es la iglesia del oeste. Y esa palabra me lo habló el Señor, lo sentí fuerte en mi corazón y comencé a recordar la historia de la iglesia, comencé a recordar cómo conquistamos cada terreno, porque también se hicieron unciones, oramos y orábamos hasta que Dios cumplió la palabra y yo me aferro a esa palabra. Amén. Y quiero cerrar este programa con una última pregunta, proyectándonos hacia el futuro, pastor. ¿Cuál era los dos? ¿Cuál es la proyección de la iglesia Betel para las nuevas generaciones, para este tiempo y para las generaciones venideras, para los 100 años más? Sí, ya Cristo no ha llegado. Bueno, buena pregunta. Hemos comprado alrededor de la iglesia, verdaderamente la iglesia nos hemos extendido, como dice, a derecha, izquierda, hemos comprado por todos lados. Pero últimamente, cuando hemos estado ahora bajo esta situación de esta pandemia, que nos ha obligado a salir como dice, del casco central de la iglesia, y estamos en un terreno abierto ahora, que es el estacionamiento de la iglesia. Yo estando allá, yo he sentido que nuestro crecimiento va a ir más hacia allá que hacia aquí atrás. ¿Por qué? Porque ahí atrás, al fondo de ese terreno, hay una pared. Y esa pared, al tumbarla, tiene un terreno abierto para salir a la otra esquina.
¿Cómo va a ser eso? No sé, no me pregunten porque las cosas en 42 años que yo he visto son sobrenaturales y Dios lo hará así. Tenemos una casa y tenemos otra. Claro, yo no escatimo también de que el Señor nos dé para acá Claro. y salgamos Claro. acá. Pero yo pienso que nos dará aquí y nos dará allá. El crecimiento, porque la visión, hermano, ahora es construir el gran templo. Esa es la visión. Eso es lo que él siempre ha dicho y siempre lo desea en su corazón. Esa es una de las proyecciones que hay. El construir un templo, una casa nueva para el Señor, pero ya mucho más grande. Pero la otra parte, que también mi amor y yo lo hemos hablado y lo hemos sentido, de proyectarnos, es que para qué tenemos un equipo de 12, que lo hemos formado. Y lo hemos formado es para nosotros ir a enviar y que ellos abran o abrimos con ellos la iglesia. Ya llevamos 2 sedes, que son ustedes y es Betel Norte, Betel Oeste y Betel Norte. Pero queremos abrir en todos los puntos cardinales de acá, queremos abrir una sede. Esa es una proyección que tenemos. Y una de las palabras que el Señor te dio, a mí me ha confirmado eso el Señor. Yo le he dicho, Señor, tú tienes 12 tribus, las 12 tribus de Israel, y a cada tribu le diste un territorio. Eso fue lo primero que le diste, territorio. Por eso es que yo creo que nosotros, nuestros 12 los vamos a enviar, cada uno va a abrir una sede, pero sedes propias. Y eso es lo que estoy pidiendo para usted, una sede propia, porque Dios da territorio. Yo creo también, hay algo que está pasando ahorita, fíjense con esa pregunta que usted hace. ¿Por qué el Señor se llevó gente de aquí, de nuestra iglesia, para fuera del país? Ajá. ¿Por qué esa gente nos está llamando? Mire, nosotros estamos recibiendo ahorita una información que yo me quedo asombrado, de hermanos que están diciendo, pastor, ¿cuánto están necesitando ustedes para allá, para la iglesia? Están mandando, ¿verdad?, esa información. Ya ustedes van a ver, desde afuera del país. Yo me quedo así, ¿por qué Dios está moviendo esos corazones fuera del país? Porque los proyectos de Dios se van a cumplir sobre quien sea. Sí, algo que quisiera agregar lo estamos hablando de la proyección. Betel, desde que yo conozco, pues ha sufrido 2 transiciones. Cuando tú llegaste, mi amor, fue una transición que tú hiciste, un cambio de una iglesia no tradicional, porque tú seguiste con la iglesia tradicional, pero tú tuviste que hacer cambios muy importantes porque las cosas no estaban en orden. Luego, cuando viene la visión, esa fue la segunda transición. Una transición, pero bien marcada, que nos llevó pues a la multiplicación. Pero yo creo que ahorita la iglesia está transicionando. Con esto de la pandemia, la iglesia está transicionando. Nosotros éramos una iglesia cuyas predicaciones eran convencionales. Ahora, las predicaciones convencionales, y ahora tenemos que estar predicando por las redes sociales cuando no la usábamos. Y yo creo que el Señor nos fue preparando para eso, porque nos permitió adquirir equipos de televisión, equipos de sonido moderno y una serie de equipos y de instrumentos que nosotros no sabíamos para qué lo estábamos comprando, pero Dios sí sabía. Vino este momento, estábamos preparados y hemos afrontado, ya tenemos 4 programas montados, ya tenemos un canal, la iglesia está transicionando. Y esto el Señor ha puesto en mi corazón de que esto no va para atrás. O sea, independientemente de lo que pase aquí, la iglesia no va para atrás, va adelante. Entonces nosotros ya no estamos nada más predicando localmente, sino que nuestra predicación está llegando a otras naciones, lo que tú decías. Gente que nos está viendo y gente que va a querer aportar para el ministerio. Es decir, que esto, como dicen el dicho, pica y se extiende. Y algo que me dijo el Señor, en estos días estaba orando, y quiero cerrar con esto, me impactó lo que me dijo el Espíritu Santo, puso en mi corazón, me dice, tienen que seguir adelante, nosotros no podemos retroceder. Lo que estamos haciendo viene de Dios, quiero decirles. Y Él dice, la orden mía fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y lo estamos haciendo. Este movimiento que está haciendo el Señor es para que esa palabra se cumpla.
Cuando tú predicas, Javier, y te oyen a ti predicar, tú estás haciendo discípulos a muchas naciones sin tú saber. Porque cada predicación es una enseñanza, es un discipulado. Para que esta palabra se cumpla, Dios tuvo que hacer este movimiento y a nivel mundial. No solo Betel, todas las iglesias, me dijo, ahorita hay un discipulado a nivel mundial. Y por eso es que no podemos retroceder. Y esa es una tremenda proyección que tiene Betel. Bueno, estamos agradecidos, pastores. Ocupamos un poquito más de tiempo de lo normal, pero era necesario. Yo sé que se quedaron todavía muchísimas historias por contar y ya a su tiempo las vamos a saber. Le agradecemos personalmente, pastora, por todo lo que han aguantado, han soportado en la iglesia, por amar la iglesia, porque gracias a eso el ministerio se mantiene. Vamos a despedir hoy nuestro programa de una forma especial, con una canción, con los muchachos. Siempre continúen con Betel en tu casa todos los viernes a las 5 de la tarde. Bueno, y ya para terminar, felicidades Betel por los 101 años y felicidades a todos los que se sienten de esta iglesia Betel. Al pastor Moisés, a la pastora Norca, especialmente a ellos que son los que dirigen este barco que se llama Betel. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí.